Giselle Lucena, que pueda acompañarnos esta o la semana que viene para abordar todos estos temas, para que el Ejecutivo tenga la posibilidad de explicar su punto de vista y también esta federación sindical que ha convalidado todos estos acuerdos o estas decisiones, mejor dicho, del Ejecutivo. Pero Eduardo, tú que eres presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCB, que heredero de la AEA, de la Asociación de Empleados de la UCB, me gustaría conocer la postura de los trabajadores frente a esta situación y qué acciones se están preparando. Y luego vamos con Víctor, ¿no? Sí, bueno, nosotros cerramos fila en torno, primero el tema del aumento salarial, que Maduro que calificamos como un falso positivo. Falso positivo porque Maduro en su alocación decía que era un medio petro, y luego los tecnócratas agarraron la Gaceta y desaparecieron el petro de todos lados y él no dijo nada. Eso implica que fue una oferta engañosa que posteriormente de 130 bolívares que decretaron, realmente no eran 130 bolívares porque le disminuyeron todos los bonos que convirtieron en salario. Es decir, 46 bolívares que pagaban de bono de transporte y bono de alimentación y 15.9 del bono del señor Rodríguez, ahora los metieron ahí, realmente el aumento fue de 61 bolívares. Y eso también, bueno, la gente lo recibió de muy mala. Pero además de eso, cuando el Ministerio de Planificación y Finanzas contempla y lanza para la calle las tablas salariales, bueno, se ocurre la hecatombe, pues, porque además de que nos metieron un falso positivo para decretar un aumento que no era, ahora en las tablas nos rebajan el salario. Nos rebajan el salario en el entendido de que, bueno, todas las contrataciones colectivas vigentes que son de ley, que son constitucionales y que están amparadas por la ley del trabajo, sencillamente el Ejecutivo pretende pasársela, rasparla y sin preguntar a quién vive, sin conversar con nadie. No se reúne con ningún gremio. Ellos se reúnen con la FETU, que es la Federación de Trabajadores de Educación Universitarios que dirige un grupo del partido de gobierno, ni siquiera para discutir, sino para decirle esto es lo que hay. Y la gente sale, acuerda y eso. Y ellos están de acuerdo, esa federación está de acuerdo con todo lo que el gobierno ha decidido. Los jefes de ellos pues salen declarando que hay que apoyar al gobierno, la situación del intervencionismo, la cuestión, pero hay una rebelión en la granja porque todos sus sindicatos están en estos momentos reaccionando contra eso, porque eso sencillamente es un robo lo que le están haciendo a los trabajadores. Nosotros pudiéramos decirle en esto, en cualquier programa, que cuántos son los elementos que nos están quitando, que le están quitando a la clase trabajadora, que tiene un salario depauperado, que están pagando el peso de una crisis que nosotros no contribuimos a ella, y sin embargo hoy entonces tenemos que pagar estas penurias. Y cuando hablamos de un aumento salarial, que la tabla es el punto de partida para subir, pues nos encontramos con que elementos que están del contrato colectivo que benefician a los trabajadores sencillamente los rebajan. Montos significativos. Por ejemplo, en el caso de una cláusula de los profesores, que era el 40% del salario normal que reciben, la bajaron al 12%. ¿En base a qué? ¿Quién le dio autoridad a ellos? Por ejemplo, la prima antigüedad, que no aparece en ningún lado, sino en nuestro contrato, que es el 2%. Sobre el salario normal por año de servicio, independiente de los años, ellos la desaparecieron, la cambiaron y sencillamente aplican una prima que llega hasta los 23, 30 años y que además rebaja en 40% el ingreso que pueda tener eso. Eso sencillamente es un atraco a la clase trabajadora, así lo decimos nosotros en buen castellano. Víctor, ustedes como profesores de la UCB, pues profesores universitarios, ¿cómo les impacta estas decisiones? Fíjate, la primera cosa es que efectivamente nosotros somos docentes. Y además docentes universitarios y por lo tanto tenemos la obligación de dictar cátedra. El primer problema es que en el fondo lo que hay es un desconocimiento a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional establece que el fin fundamental del Estado es el desarrollo del ser humano y el bienestar del ser humano. Para eso establece en un artículo de la Constitución que el salario mínimo tiene que ser acorde con la canasta básica. Bueno, cuando uno examina lo que ha sido la historia de los últimos años, nos encontramos que el salario mínimo está absolutamente alejado de lo que es el monto de la canasta básica y también de la canasta alimentaria, por supuesto, que es mucho más baja. Pero es que al mismo tiempo se viola el artículo 89 de la Constitución Nacional, que establece la progresividad y la intangibilidad de los derechos. Y lo que ha ocurrido, como bien lo explicó Eduardo, a través de los ejemplos que puso, lo que estamos es en presencia de una situación de regresión desde el punto de vista de carácter laboral. El gobierno está desconociendo elementos fundamentales de la Constitución y eso es sumamente grave. Por eso es que la universidad está en un dilema muy importante, porque ¿cómo hace una institución universitaria en acoger una decisión que es una resolución, no es una ley, no es un reglamento, es una resolución que te dice, viola usted la Constitución? Y la Constitución te dice en otras partes y en otros artículos
que quien manda a ordenar violar la Constitución está objeto de sanciones penales y administrativas, pero también quien las ejecute, es decir, si el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela ejecuta una decisión que viola la Constitución, estaría cayendo en lo que establece ese artículo, violando la Constitución y estándose expuesto a sanciones de carácter penales y administrativas. Ahora, todo esto forma parte de una política del Estado, que no es nueva y que ha ido conduciendo al deterioro creciente de la universidad, de las condiciones de vida y de trabajo, porque es que el otro efecto que tiene es la seguridad social. Todos estamos desamparados. Nos dicen, ustedes tienen una cobertura ahora de 9.000 bolívares para el seguro de HCM. Entonces, cuando vamos a la clínica a hospitalizarnos, resulta que ninguna clínica acepta el seguro, porque no es, ese seguro no paga realmente lo que tiene que pagarle al intervención. ¿Qué seguro es ese? El seguro Constitución. ¿Ok? Entonces, Fíjate, hemos quedado absolutamente desamparados. Nos bajan el salario, como dice Eduardo, crean fórmulas que son maneras de engañar a la colectividad universitaria, bueno, y siguen manteniendo a la universidad en una situación permanente de cerco presupuestario. Profesor Amalio Belmonte, eso que señala el profesor Víctor Márquez de que la universidad está, al aplicar la normativa que envía el Ejecutivo, está violentando la Constitución. Ustedes de alguna forma lo dicen en el comunicado, que se han visto, sería bueno que incluso reflejáramos el comunicado en pantalla. Ajá, pero mientras estamos conscientes que estamos en una situación de dilema forzado y bajo protesta tuvimos que aceptar enviarle a la OXU los requerimientos que ellos están haciendo, con los cuales no estamos de acuerdo, pero de otra manera eso podría repercutir todavía mucho peor, porque entonces no cobrarían lo magro del sueldo, que obviamente es precario, es injusto, como lo han dicho los compañeros. Sin embargo, tenemos que enviarle a la OXU los requerimientos que nos está pidiendo, porque con el último instructivo que nos envió, de otra manera, entonces el propio organismo va a distribuir como quiera el presupuesto que tiene la universidad para los sueldos y salarios e incluso incidir todavía mucho más negativamente sobre los beneficios, sobre las primas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes se negaran, qué pasaría si ustedes se negaran a ejecutar? Lo dice muy claramente el instructivo. Ajá. El gobierno se reserva, el ministro, en este caso se reserva el ministerio, la atribución de distribuir como quiera las remuneraciones y el monto de las primas, como lo estableció muy bien Eduardo. Entonces, nos quedó la alternativa, la única opción que nos quedó fue protestar, aceptar y enviamos obviamente los requerimientos, pero en todo caso vamos a demandar, vamos a hacer ante los organismos competentes que por inconstitucional todo lo que se nos está obligando a hacer, porque de otra forma se retarda entonces el sueldo, que ya es obviamente muy precario, injusto totalmente. Entonces no se cobraría el sueldo. Es decir, como diría la rectora de Carabobo, tengo que admitirlo, Manuel, si no las 3 lochas que nos dan, no nos las van a dar tampoco. Es decir, es un dilema terrible y, por supuesto, es una manera de intimidar, de coaccionar y de forzar a un organismo a tomar una decisión de esa naturaleza, que la hemos denunciado a Berú, la ha denunciado cada consejo universitario y permanentemente lo hemos hecho nosotros, pero no hay otra opción en este caso. Y por eso es que estamos invitando, le hemos solicitado una entrevista urgente a la ministra Tibisay Lucena, y es bueno que tú le invites al programa, como lo hiciste la otra vez, para discutir este asunto que se lo hemos planteado muchísimas veces. Vamos a discutir con usted el problema de los sueldos y salarios y de las condiciones generales del presupuesto de la universidad. Ahora, le pregunto al profesor Márquez aquí, disculpe la interrupción, profesor Belmonte, le pregunto a Víctor Márquez, ¿ustedes están dispuestos a que el Consejo Universitario de la UCB decida no correr esas nóminas y que pase lo que pase? Si nosotros somos una institución educativa, estamos en la obligación de respetar el Estado de Derecho. La consecuencia es la que trae por parte del gobierno, no por parte de las autoridades. Nosotros nunca vamos a acusar a las autoridades de estar actuando en contra de la ley. Los están obligando a actuar en contra de la ley. En estos días estaba viendo una frase de Sartre que decía el valor del no. El valor del no implica asumir una consecuencia, y la consecuencia puede ser que no paguen el sueldo. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a estar aceptando? Claro, pero ¿hasta cuándo vamos a estar aceptando? Nos imponen el sistema patria, nos cambian las normativas laborales, nos desconocen los derechos, nos quitan la negociación colectiva, nos imponen el contrato de trabajo. Bueno, por esa vía, bueno, que hagan lo que les dé la gana. Yo sí soy de opinión de que hay que realizar la lucha y de que si eso trae consecuencias, las consecuencias habrá que asumirlas. Ahora, en lo que se llama